Hola, soy Box Ruiz. Bienvenido a Derecho y Palabra. En este episodio estaremos hablando de la teoría del caso, el arma más poderosa de un juicio penal. Y para ello nos vamos a apoyar en la sentencia número 155 emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de mayo del año 2021, en la que se dan unas aclaraciones sumamente importantes sobre en qué consiste la teoría del caso. Muchas personas creen que un juicio la gana la persona que mejor habla o que habla más alto o que se ve más seguro de lo que está diciendo. Sin embargo, los juicios se ganan antes incluso de la emisión de la sentencia, y es a través de la presentación de una teoría del caso que resulte creíble para el juzgador, para que éste se convenza de los hechos que ocurrieron y pueda emitir en base a las pruebas presentadas y a la normativa que regulan esos hechos una decisión coherente y razonable. Es importante señalar que recientemente la Suprema Corte de Justicia emitió esta sentencia que dio unas pautas muy interesantes sobre lo que es la teoría del caso. ¿Qué ocurrió en este caso? El Ministerio Público sostuvo que la persona acusada había cometido una tentativa de homicidio, mientras que la defensa técnica de la persona a quien se le imputaba este hecho argumentó que se trataba simplemente de golpes y heridas. La diferencia es enorme entre ambos tipos por la pena que implicaría uno u otro delito. Discutían la historia jurídica que esos hechos representaban. Eran los mismos hechos, pero ¿cómo se interpretaban? Bueno, pues la teoría del caso, tomando en cuenta las pruebas que se estaban presentando, se podía determinar qué ocurrió y cómo interpretar lo que ocurrió. Ahora, ¿qué aporta esta sentencia? Bueno, el verdadero aporte de esta sentencia es que, más allá del resultado del caso, la Suprema Corte dejó una definición que todo estudiante de derecho, abogado o incluso cualquier ciudadano debe de conocer sobre lo que es la teoría del caso, es decir, la versión de los hechos que se tienen. La teoría del caso es la explicación que cada parte construye sobre lo que ocurrió. No es una simple opinión ni un discurso improvisado. Es una hipótesis que debe apoyarse en tres pilares. No es una simple opinión. Yo creo que sucedió esto, creo que sucedió aquello. No, es una hipótesis sobre lo que sucedió, pero que se apoya en tres pilares. Primero, los hechos, es decir, ¿qué ocurrió? El derecho, es decir, ¿qué normas son aplicables? ¿En qué configuración se subsumen esos hechos comprobados? Y, claro está, las pruebas. ¿Cómo voy a demostrarlo? ¿Cómo voy a demostrarlo? Esos son los tres pilares de la teoría del caso. Los hechos, determinar qué ocurrió, el derecho, qué normas se aplican y las pruebas que sustentan esos hechos. ¿Qué lección puede sacar el litigante a partir de esta decisión que ha dado la Suprema Corte de Justicia? Bueno, la Corte dice en esencia: si conoce la acusación y las pruebas del Ministerio Público, no basta con negar los hechos. Debes construir una teoría alternativa respaldada por pruebas. En principio, es el Ministerio Público, el acusador, que debe de probar su teoría del caso, que debe presentar prueba de la acusación, que debe presentar prueba de que tal o cual persona cometió los hechos. Pero si el Ministerio Público presenta efectivamente las pruebas y estas respaldan su teoría del caso, es decir, de cómo se desarrollaron los hechos, pues es responsabilidad del imputado, sin
tocar su presunción de inocencia, presentar pruebas alternas y mucho más cuando presenta una versión alternativa a la teoría del caso del Ministerio Público. En el caso de la especie que se analizó en esta sentencia, o de la que trata esta sentencia, la defensa argumentaba que el imputado había actuado bajo los efectos del alcohol, que no tenía dominio en ese momento de sus actuaciones, que no tenía control de continuar o interrumpir el proceso de la violación de una normativa penal que se sumiera a un delito, pero no presentó ninguna prueba, una prueba que determinara que realmente en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol y que debido a la enajenación que estaba experimentando por los efectos del alcohol no se le podía imputar la realización, la voluntad de realización de esos hechos. Porque es importante saber que en el delito hay dos aspectos importantes. Está el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. En el aspecto objetivo del tipo penal están los hechos, lo que se hace, pero en el aspecto subjetivo está la intención. Si obró con intención para alcanzar el objetivo de dañar el bien jurídico de la persona afectada. Entonces, si no existió intención y habían esos hechos y se alega, por ejemplo, que se estaba bajo los efectos del alcohol, lo mismo habría sido que si estaba, por ejemplo, si era un enajenado mental, o si fue una fuerza mayor. Eso le toca al defendido presentar pruebas sobre eso. Entonces, en este caso no lo presentó y, por tanto, la Corte desestimó su teoría del caso. Finalmente, esta sentencia nos recuerda que un proceso penal no consiste en improvisar argumentos, no es una improvisación de argumentos que durante la audiencia se hace. El litigante moderno exige preparación, coherencia y estrategia para poder presentar una adecuada teoría del caso a al juzgador para que éste tome en cuenta esta teoría y pueda fallar a su favor. Soy Vox Ruiz y esto fue Derecho y Palabra, porque entender el derecho no es memorizar artículos, es aprender cómo los jueces construyen la justicia a partir de los hechos, las pruebas y la ley. Gracias por esta sintonía y nos vemos en un próximo episodio de Derecho y Palabra. Muchas gracias.